Amén. Puede tomar su lugar, por favor, y yo voy a dejar inmediatamente el tiempo para la enseñanza de la escuela profética a cargo del apóstol Pedro Rodríguez. Adelante, hermano. Acompáñeme a hacer una oración y a rogarle al Señor su unción y su gracia, ¿verdad? Sin la cual pues no podemos hacer nada. Amén. Ahí con su mano alzada. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, derrames sobre nosotros la unción de tu bendito Espíritu Santo. Ven a llenarnos de él, llénanos de fe, llénanos del conocimiento, el entendimiento, pero sobre todas las cosas danos la revelación de tu palabra, Señor, para que pueda producir en nosotros el efecto, el deseo, el propósito por el cual nos la envías en esta hora profética, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos nosotros, tus príncipes, ser ministrados para poder asimilar lo que tú tienes y luego poder ministrar a la iglesia que nos has dado a pastorar, a tus ovejas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, quiero resaltar, yo sé que usted, no sé, les dieron la revista, pero el apóstol hizo un comentario que me ministró y que creo que nosotros como ministros tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Y él nos hacía ver ahí, aunque yo le puse algunas cosas que sentí, que precisamente esos 12 apóstoles que no tienen capítulo 13, que se le llamó apóstoles sin rebelión, definitivamente nos trasladan un mensaje encriptado, secreto, que el Espíritu Santo nos tiene que revelar a nosotros, y que a través de esa revelación podamos nosotros discernir, ¿verdad? Discernir a los ministerios genuinos de los falsos, porque no se puede decir de otra forma, ¿verdad? Pero que también juntamente en lo profético, sobre todo juntamente con los otros 4 ministerios, poder trabajar a la iglesia que se va a casar, a la iglesia en general, pero sobre todo a la iglesia que tiene que alcanzar la estatura de cordera, porque la Biblia dice que el Señor se casa con una virgen pura. El cordero se va a casar con una cordera, y el cordero era sin rebeldía, ¿verdad? A tal punto que fue llevado al matadero y no dijo nada. ¿Cierto o no? Entonces la iglesia cordera también tiene que alcanzar ese nivel, y la única manera de no decir nada ante el matadero es no tener rebeldía, ¿verdad? Y por esa razón es que él nos enfatizaba en encontrar por medio del escrito está la revelación del Espíritu Santo en estos profetas. Y a mí me tocó que hablarle del profeta Joel, y quisiera empezar con algo que encontré en Daniel, porque como esta es escuela profética, pues yo sé que ya hablaron de Jeremías, de Daniel, pero me llamó mucho la atención cómo Daniel dice en este texto lo siguiente: entonces aquel que era semejante a un hombre me tocó otra vez. Recuérdense que Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. Entonces este sería Jesús. Me tocó y me fortaleció. O sea que una de las cosas que los profetas deben de tener es ser fortalecidos primero para poder fortalecer. Ahora, ¿cómo? A todos los ministerios ya lo sabemos, pero como ahorita es solo profético, es difícil centrarse solo así, pero usted ya sabe que esto es profético, aunque digamos a los profetas hay cosas que agarra a los otros 4 ministerios. Y en el versículo 19 dice esto: él me dijo,
tú hombre tan grande, tan grandemente amado, no tengas miedo, pasa a ti. Y sabe que Shalom va. Sé fuerte, sí, verdaderamente fuerte. En otras versiones aquí dice, sé fuerte y valiente. Pero me gustó esta porque dice que no solo hay que ser fuerte, sino que verdaderamente fuerte. Entonces, un valiente es aquel que es verdaderamente fuerte. No solo es fuerte, sino que va más allá. Y entonces sigue diciendo, su hablar a mí me fortaleció. El primero que recibe la palabra es el ministro. Es el ministro. Es a él al que, por eso nosotros aquí tenemos que venir y aplicarnos a nosotros la palabra. Aunque a veces yo sé que Dios nos habla y nos da un rema y lo que querramos y después se lo vamos a trasladar a la iglesia, pero de nada serviría esa administración si primero no lo ponemos nosotros como un rema, como una práctica. No solo oírlo, no solo subirlo a la mente, sino tenerlo en el corazón, tenerlo en los pies para poderlo hablar. Y la fortaleza es una de las ministraciones que los profetas genuinos en el último tiempo le tienen que dar a la iglesia, porque la vamos a necesitar con el último tramo que nos toca que vivir, que se pone cada día más terrible, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, su hablar a mí me fortaleció, y entonces dije, mi Señor permanece hablando, porque tú me has dado fuerza. Pues una de las características de los profetas es que deben de fortalecer a la iglesia del Señor, ¿verdad? No debilitarla, no dejarla dividida, no dejarla confundida menos, ¿verdad? Sino dejarla bien fortalecida. Recuérdese que el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces la administración profética debe producir gozo, no incertidumbre. Amén. Y entonces, cuando uno revisa al profeta Joel, se encuentra con algunas cosas bien interesantes. Joel aparece más o menos, según la versión que usted mire, unas 21 veces en la Biblia, ¿verdad? Y dentro de esas 21 veces aparece algunas veces relacionado con algunos privilegios específicos, que más adelante, si nos da tiempo, los miramos. Pero algo que a mí me llamó la atención es que Joel tiene 3 significados y tiene 3 capítulos. Yo lo entiendo así, creo que el capítulo 1 es el del Padre, el 2 es el del Hijo y el 3 es el del Espíritu Santo. Ahorita no me juzgue todavía hasta que el Espíritu Santo le hable. Porque cuando yo miro el significado de sus 3 nombres, de Joel, miro a la Trinidad. Por ejemplo, Joel, Jehová es Dios, Padre, ¿o no? Luego dice, Jehová es su Dios. Tiene que ser el Hijo. Y luego dice, aquel que comanda u ordena. ¿Quién es ahora el que hace eso en la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, nunca había leído tanto Joel yo como lo he leído ahora, hermano. Pero créame que no entendía. Bueno, sí entendía, pero decía, Señor, ¿por dónde me vas a llevar? Peor que ya los hermanos escribieron, dice uno, Padre de la gloria. Pero gracias a Dios, su fuente es inagotable, ¿va? Porque es de él la revelación, la interpretación. Entonces, cuando yo vi esto, digo, bueno, entonces el capítulo 1 nos va a hablar el Padre. Joel profetiza sobre el actuar del Padre, por así decirlo. En el segundo es del Hijo. Y en el tercero es el que está actuando. Aunque no sé en cuál de los 3 podamos estar. Ahora, hay algo interesante. Dicen los estudiosos que el libro de Joel en el hebreo tiene 4 capítulos. Pero que los que lo trasladaron al griego y al latín lo dejaron en 3. Ay, yo me quedo mejor ahí.
me siento más cómodo con 3 capítulos. Entonces ellos dicen que dejaron el 1 y unieron el 2, 3 y el 4 lo dejaron como 3. Eso es lo que ellos dicen. Se lo cuento para que lo tenga ahí. Entonces, lo primero que había que revisar es lo que Joel, el nombre Joel. Lo que a mí me interesa es esa administración del profeta Joel como profeta. Y entonces como que fuera un proceso que tiene que tener el profeta. Hablaban el jueves pasado, el hermano Vini y nos hablaba sobre Daniel y que Daniel es, Jehová es mi juez. Dios es mi juez. ¿Verdad? Y entonces lo primero que yo encuentro en esto que le digo, cuando se revisa la palabra Joel en toda la Biblia, es que Joel fue juez, uno de los ¿cómo se diría? Personajes que aparecen en la Biblia, es que era juez. Uno de ellos era el hijo de Samuel, según 1 Samuel 8:2. Primero era primogénito de Samuel, y después Samuel lo dejó a sus hijos como jueces. Claro, después usted ya sabe que ellos se chanflearon y todo lo que usted quiera. Y entonces, una de las cosas del mover profético es que uno debe aprender a juzgar en base al Señor, no en base al criterio personal o de un solo lado. Porque hay quienes hacen juicio oyendo un solo lado, pero no oyen el otro lado. Y entonces cuando no oyen el otro lado, se inclinan a este. Y si este es buena gente, aquel es el zángano, ¿va? Y a lo mejor aquel no es el zángano, sino es este. Entonces se juzga con mucha ligereza por no darle tiempo al Señor a esto. Otra de las cosas es que dentro de los personajes estos, había uno que era príncipe de Simeón, de la tribu de Simeón. Eso lo puede encontrar usted en 1 Crónicas 4:35. Ahora, ¿qué significa esto dentro del profeta Joel? Simeón, el que oye. Entonces, ¿cuál tiene que ser una característica de un profeta? Que primero tiene que ser oidor. No se deja instruir, no le gusta tener sobre de él autoridad, no le gusta que otros le enseñen, sobre todo si no son tan evidentes como él. Pero se olvida de que el profeta Jesús fue fortalecido por un ángel. Entonces los ministros de hoy, hermano, al que pongan, siempre Dios tiene algo para uno. Yo escuché a un ministro decir que para empezar él controlaba lo profético en su iglesia. Y solo él decía quién y quién no, pero él era el primero en decir la profecía, que se tardaba 15 minutos profetizando. Pero luego las otras profecías decían, no, esa es para ministros, esa no va aquí en la iglesia. Sí, profecía viene para todos. ¿Verdad? Algunas veces dice siervo mío, un poco más específico, pero mire, todos somos siervos. El altar del lugar santo, del lugar santísimo. ¿Verdad? Entonces cada quien va a ir adaptándose. Entonces por eso es que no se puede menospreciar la profecía. Uno tiene que aplicar, porque el hecho de ser ministros no quiere decir que no somos ovejas. Por ejemplo, aquí, ¿qué somos ahorita? Bueno, usted, porque yo estoy predicando, ¿ah? Usted es oveja. Ah, no, hermano, yo soy ministro, perdóneme, pero los ancianos se quitaron las coronas. Entonces aquí venimos como ovejas. Entonces hay que aprender. Ahora esa es una de las, el que oye atentamente es otra versión de Simeón. Ok, corramos porque aquí el tiempo se escasea. Otro de los que aparece ahí es un descendiente de Rubén. Rubén significa es el primogénito de Lea. Entonces ella se emociona con Rubén y dice, he aquí un fruto, digámosle, ¿va? Porque los hijos son frutos. Entonces eso es otra cosa que los profetas tienen que
Tienen que hacer hijos, digámosle así, ¿va? Tienen que engendrar a otros que posiblemente y ojalá sean mejor que uno. ¿O no? Sí, hermanos, si eso nos lo profetizó el profeta Jesús. El gran profeta Jesús. ¿Habrá alguien mejor que él? Sin embargo, dijo: ustedes cosas mayores van a hacer. No o sea, él se bajó y dijo: ustedes, olviden si ustedes creen. Pero no se mira muchito, ¿va? Entonces tiene que trabajarnos el Señor. Ahí está, por si quiere ver las citas, porque yo me las he ido comiendo. Luego aparecen estos otros. Ascendiente es un nieto. Es un nieto. Y ahí va a ver que una de las cosas de los profetas es que uno tiene que saber ministrar a los hijos para que luego ellos se expandan en eso, ¿verdad? Había un descendiente de Isaacar, hermano. Isaacar. ¿Se acuerda de lo que se dice de Isaacar? Conocedor de los tiempos. Una de las características de los profetas es que sabe los tiempos, que no porque tiene que hablar siempre. Hay veces que los profetas no tienen que hablar, pero tienen que juzgar algo. Tal vez sí recibió lo que otro hermano dijo, pero para decir: eso fue de Dios. Y no que siempre quieren hablar. Y entonces, ¿quién va a juzgar si la Biblia dice que hay que discernir? Entonces, esa es una característica que a veces no, pero sí discierne. El apóstol decía hace poquito en una prédica que a la hora de los dones hay hermanos ahora tigres, ¿va? Así cuando profetiza alguien. Y está bien, así tiene que ser. Porque si no, le meten a uno un montón, tres goles al gran equipo de Cuba. Bueno, ok, no nos metamos ahí. Mire qué interesante. Aparecía un Joel como uno de los valientes de David. Aleluya. Por eso le di el texto de Daniel. Características: son valientes. Hay que saber parar algunas cosas, hermano. Si usted quiere con gracia, como que sea, pero mucho cuidado. Porque todos nos equivocamos. El que no se equivoque, que me tire la primera piedra. Pero todos nos equivocamos y es parte del aprendizaje. Y cuando uno empieza en lo profético, a veces en la iglesia se anima y se acerca con un hermanito. Ay, el Señor. Y si es para él, ¿por qué no mejor se lo dice al oído? ¿Por qué le tiene que decir a toda la iglesia lo que es de él? Se cometen esos errores. Yo creo que tal cosa. No. Dios me dio una palabra para ti, después te la doy. Tranquilo. Si es de Dios, al finalizar el culto a la 1 de la tarde, se va a acordar lo que Dios le dio para él. Ahora, si no era de Dios, fue usted. Pero hay que tener cuidado, hay que ser conocedor de tiempos, hay que ser valiente para... Mire, el valiente es aquel que sabe frenarse y que reconoce sus debilidades. Ese es un valiente. No solo que va a la guerra y hermano, porque a veces matan a los mismos compañeros. Ok, aquí hay otros 3 que yo vi. Había un jefe de la tribu de Gad en Basán. Ahí está el texto. Había un levita. ¿Qué hacían los levitas? Pero ¿en qué parte? En el atrio. Ellos eran los que examinaban a el cordero que llevaban. O sea que un ministro, un profeta, tiene que ser, lo voy a poner así pues, no se enoja conmigo, ¿verdad? Primero tiene que ser levita. Tiene que saber ministrar el cordero. Tiene que saber cómo se distribuye, cómo se sacrificaba el cordero. Primero degollándolo, luego sacándole la sangre, luego quitándole la cabeza. Todo eso tiene un significado.
cómo se apartaban las vísceras, qué se tiraba del cordero. Entonces, un profeta tiene que ser un buen levita. Y recuérdense que primero ellos se presentaban para el perdón de sus pecados y luego poder presentar la ofrenda del pueblo. Hoy es así también, solo que ahora ya hay una víctima, es Cristo, ¿va? Pero nosotros seguimos siendo levitas. Y me gustó, mire, tesorero del templo, hermano, hermanito lindo, dirían por ahí, ¿verdad? Tesorero del templo. Uno de los personajes de Joel, que es Jehová es Dios, Jehová es su Dios, Jehová es el que comanda, el que comanda u ordena. Uno de los personajes era que era tesorero del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que un profeta no va atrás. Es más, no debería ni de hablar del billete. Eso déjeselo al pastor de la iglesia. Ah, no, pero si podés, dale unas. No, ese es tu trabajo, manito. Hacelo vos. Que ya al final le dicen a algunos hermanos, aquí está tu ofrenda. No es mucha, hermano, porque los hermanos todavía no diezman, jalara. Pero decime cuánto, a ver si sale la gas, va. Hermano, una característica de un profeta genuino es que es buen administrador. Es buen administrador. Yo estoy hablando de lo profético. Aquí tendrían que ser los 5 ministerios. Los 5 ministerios tienen que ser buenos tesoreros del templo, porque no manejan sus finanzas personales, manejan las finanzas de Dios. Ahí búsquelo usted en la Biblia. Entonces, otra de las cosas que yo miro del profeta Joel es precisamente el capítulo 1, Joel 1:1, que también es bien impresionante. Yo escogí esta versión por eso. Palabra de Dios revelada. Voy a parafrasear, como dice el apóstol a veces. Hagamos una paráfrasis, ¿verdad? Palabra de Dios revelada primeramente al profeta Joel. O sea que no es de hablar lo que yo siento o creo, sino lo que Dios me reveló para la iglesia o para un hermano o para lo que sea. Porque a muchos se lanzan sin revelación. Es que yo siento que es palabra de Dios y yo lo voy a decir. No, es emotion. Así dicen en mi pueblo, ¿va? Emotion. ¿Cómo se dice aquí? Emoción. Es lo mismo. No, hermano. Dice que una de las cosas, que todos los ministros tenemos que hacer, ir aprendiendo a ser templados. Eso cuesta aquí. Con los nervios que uno maneja, es difícil ser templado. ¿Va, siervos? ¡Ja! Y peor si antes, justo, mire cómo es el diablo, hermano. Y los hermanos que también se prestan, ¿va? Justo cuando tiene un privilegio así, o le toca algún privilegio, cualquier privilegio, aparece alguien diciendo, dicen que sos muy bravo. Tú lo serás, porque chucho sí no soy. ¿Y cuál es la intención? ¿Y cómo quieren pues que les lamba uno las heridas? No se puede. No tiene que decir lo que Dios dice. Y yo miro esto en la Biblia y se lo doy. Usted quítele la espina y cómase el buen pescado al tiburón que maté. Tiburón 7. Ok, entonces mire pues, palabra revelada, palabra de Dios revelada al profeta Joel, hijo de Penuel. Y cuando uno revisa qué significa Penuel, mire. Ahora, no se ve en la Biblia que Joel haya estado en una escuela profética ya, pero lo que yo creo que formó a Joel fue la administración de su padre. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que ver en un profeta de hoy? Que tenga padre, hermano, pero que no tenga padre del diente al labio, porque eso es lo que cae mal, va.
Ya oí algunas de esas ministraciones en otra época. Hay gente que le decían papayito, mi papito, y hermano, cuando lo tuvieron que disciplinar, ¡jala gran! Pues entonces no es tan fácil, eso tiene que ser revelado. Si Dios le revela a uno, entonces sí. Pero solo decirlo, por decirlo, es como que le enseñemos a un loro a decirle papá al que lo cubre. Le va a decir papito, papito. Pero usted le creería a un loro. Porque a la hora de no darle masa o tenerlo que inscribir allá, porque ahora hasta DPI tienen que tener los loros, ¿viste? No, es una revelación. La ministración paterna a los ministros, hermano, nos forma. El apóstol, me voy a acuñar en él, porque pues usted lo ha oído, y aparte que él es la cobertura del ministerio. Entonces, él dice mucho, yo vi más que lo que él me enseñó, cómo trataba a su esposa, el apóstol Loto. ¿Quién lo formó en esa área? O sea que no es el wiri wiri, son los hechos. Entonces queremos ser bien formados como ministros genuinos, sobre todo profetas. Nos tenemos que dejar trabajar. Betuel significa boca de Dios. Es el número, esa palabra es en un, ¿cómo se diría? En un alefato hebreo arcaico, creo que decía. Es el número 80. Y es una letra así como pescado. Significa boca. Persuasión de Dios. Hermano, a veces hay que resistirse uno y decirle, Señor, ¿será que yo soy ministro? Para que el Señor lo evidencie. Porque yo miro que hay algunos que se tiran al agua sin saber nadar. Solo porque tienen calzoneta, dijo aquel. Pero ¿usted cree que una calzoneta hace a alguien nadador? O de chiquito le pusieron que se tire. Lo bueno es que al tercer día flota, pero bueno. Pero primero tienen que enseñarle a uno lo básico. Y luego, claro, hay que sacarlos a formarse al campo. ¿Verdad? Por ejemplo, un profesional que estudió y hermano y sale de Harvard y todo, cuando va al campo se sorprende porque mira que hay muchas cosas que no son como las estudió. ¿Verdad que sí? Igual pasa en lo ministerial. Ok, significa visión de Dios. ¿Quién le ministró a Joel? ¿Quién era? Tú eres un profeta de Dios. Y tú eres un profeta. Yo digo que se resistía. Porque como dijo el apóstol, el que es no tiene que demostrar nada. El que no es, ese sí se va a esforzar porque, pues dígame, licenciado. ¿No? Pues sí, pues. Porque le interesa su imagen. Pero el que es, se desarrolla en lo que es y ahí va. Porque, ¿de quién es la obra, hermano? Es de él. Es de él. Y si usted revisa, hay campamentos de 10, de 50, de 100, de 500. Y Moisés que tenía como 3 millones, ¿va? Pero mire el trabajo que le dieron a Moisés. No sé si alguien quiere, le oramos para que sea. Ok, entonces, eso es lo primero que yo miro en el capítulo 1. Luego, Joel capítulo 2. Híjole, ya esa hora es. Padre, la hora, corramos. Capítulo 1, perdón, versículos 2 y 3. Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes de toda la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Usted ya sabe que estaba hablando ahí, ¿va? De una plaga de langostas. Contadle esto a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y los hijos de vuestros hijos a sus hijos
y sus hijos de la siguiente generación. ¿Qué mira usted ahí? Un orden de administración, sí, sí, pero mire el versículo, el 3, pero, bueno, aunque aquí están unidos los dos. Ahora, ¿qué mira aquí usted? Un profeta genuino lo primero que hace es que hay que revisarle si respeta la autoridad. ¿Cómo empieza a profetizar Joel? ¡Oh, habitantes de la tierra y pueblo en general! Y ahí está la autoridad. Porque hay que ir en la cascada de la autoridad según Apocalipsis 1 en adelante. 1:1 en adelante. Entonces, característica para ver a un ministro si respeta autoridad. No si lo dice, sino que lo demuestra. Es que mire, decir yo me sujeto es bien fácil, hermano. ¿Verdad que sí? Pero ¿dónde se va a probar la sujeción? Cuando te jalan el aire. ¿O no? Porque media vez no te jalan el aire, tú dices que eres sujeto y nosotros te lo creemos, buena gente. Pero ¿y si no? No prediques si vas a algún lado ahí no vas a predicar de tal cosa. Es que yo siento que les tengo que decir que ya ha pasado. A un profeta le dieron una orden. El apóstol le dijo, no me vas a profetizar de esto. Y fue lo primero que predica. Entonces cuando lo disciplinaron, me voy. ¿Cree que era sujeto? ¿Cree que respetaba autoridad? Era un mentiroso. O se hinchó con el llamamiento. Porque muchos dicen, yo, llámame Señor, heme aquí Señor, llámame. Pero lo que no saben es cuando a uno lo llaman, lo prueban. ¡Ja! 40 años en el desierto, solito muy. Y después 40 años con el pueblo. 80 años de prueba. Y todavía así no alcanzó la bendición. Moisés, el hombre más manso. Y de nosotros que dicen que somos bien bravos. ¿Por dónde iremos? Dijo alguien, va. A la gran. Ok, yo miro otra cosa en este texto. Le habla a la autoridad, le habla al pueblo, le habla a los padres, le habla a los hijos. O sea, él no se brinca la autoridad. Él respeta la línea de autoridad. Hay una línea de autoridad, hay que respetarla. ¿Cómo es eso que un profeta se mete con los hijos y pasa por alto a los papás? Vuelvo a experiencias. Este que le cuento hablaba con los hijos de sus ovejas, de sus padres, y les decía que a él le tenían que consultar lo que iban a hacer. Si alguien quería comprar un carro, él lo tenía que avalar. ¿Y qué carro? ¿Y sus papás qué? Hermano, eso es controlar a los hijos. Y también, papás, ¿verdad, hermano? Que uno es autoridad, hay que, un momento, cuénteme a mí si yo soy el papá. Ok, otra de las cosas que yo miro aquí de Joel, en este capítulo 1, es que Joel exhorta al arrepentimiento. Recuérdense que el capítulo 1 es Jehová es Dios, igual Padre. Jehová es Dios. Y ahí está una exhortación al arrepentimiento, hay una exhortación a congregarse, hay una exhortación a ofrendarle a Dios. Usted sabe que hay iglesias que ahorita están quitando la administración del diezmo y la ofrenda. Perdónenme, pero ¿qué están haciendo con el pueblo? ¿Qué están haciendo con el pueblo? Haciéndolos ignorantes. Tampoco aquellos que enseñan en la tele para que venga y Teletubbies, ¿va? Capítulo 1. Hay una exhortación a ofrendar, hay una exhortación a buscar el gozo, a gozarse. Y hay una exhortación a la oración. Lo miramos rapidito.
como es de quitar el 13, va, 1:13. Pónganse su cinturón. Mire cómo empieza. Sacerdotes. A veces los sacerdotes le dejamos ir. Cíñanse a las ovejas y uno. No, hay que ceñirse porque esto se cae, hermano. El primero que se le tiene que ver que estar ceñido. Y mire, y las ovejas no son lentas, son. Saben cuando uno tiene caída la. Pero si lo miran ceñidito, dice, el pastor es recto. Mi papá es recto. Entonces mire cómo empieza. Pónganse su cinturón, sacerdotes, y lamentense, y clamen. Lloren, ministros del Señor. ¿Quién dice que los ministros no lloran? No, es que si mis ovejas me ven llorar, van a pensar que soy débil. Pues por no verte llorar saben que eres un orgullosazo. ¿Cuándo fue? Cuando los apóstoles del Cordero vieron la grandeza de Jesús. ¿Cuándo? Cuando le lavó los pies. Este soy yo. Vengan. No, señor, los Pedritos somos cardíacos. No, señor. Si no, no tienes parte conmigo. Entonces báñame. De una vez va. No, tampoco. El que está limpio, así como tú, Pedrito Rodríguez. Es para ver si me está poniendo atención. Solo necesita lavarse los pies. Es decir, que los ministros tienen que examinar todos los días el caminar. Bueno, pero volvamos aquí. Lloren, ministros del Señor. Vengan a pasar la noche cubiertos de saco. Claro, ahora ya no es eso, pero ¿cuál sería pasar la noche? O velar, o gemir, un ministro que pasa gimiendo por alguna circunstancia de alguna su oveja, o se duerme 2 horas y despierta otra vez. Porque si los apóstoles del Cordero no aguantaron ni un arma, imagínense nosotros. Pero ¿quiénes son los que, hermanos, oren por favor? No, ora tú. Si no está con aquella liberación, que esos demonios solo salen con ayuno y oración. Las ovejas la agarran y digan, hermano, ¿qué? Necesito que me libere a mi hija. Pero ayune y ore, porque lo que ella tiene solo sale así. No ayunen ustedes. Si ella está así por ustedes, que son los papás. Ministros de mi Dios. Ya no se ven ofrendas ni vino, oiga, en la casa del Señor. Cuando no se gime, cuando no hay profecía, se agota la ofrenda y se agota el gozo. Pero mire cómo dice esta versión, hermano, rapidito. Y también ustedes, sacerdotes, pónganse sus túnicas, únanse al clamor. Ustedes que guían al pueblo a la adoración. ¿Quién es entonces el que guía al pueblo a la adoración? La alabanza, hermano. El director que delegué. No. Claro, yo entiendo que hay ministros que es mejor que no canten. Pero que muestren que adoran. Porque hay ministros que hermano, que son cantores. Bueno, ese sí que se incruste ahí y que el pueblo lo vea guiar la adoración. Pero el que ya sabe que es la antítesis de Pavarotti, pues que lo vean adorar, que levanta sus manos, que gime, que anda hablando lenguas por lo menos, pues. Porque ahí sí no se necesita buena voz, va. Solo dejar fluir al Espíritu Santo. Porque ¿quiénes son los guías del pueblo para la adoración? Los ministros, hermanos, y esto es responsabilidad grande. ¿Quieres ver a un profeta genuino? Mira si sabe adorar. Buena prueba, ¿va? No dice mira si sabe alabar, porque todos sabemos alabar, aunque sea el del elefante. Pero adorar, esa es otra cosa, hermano.
Ok, pasemos rapidito a capítulo 2. Capítulo 1, ¿de quién es? Jehová es el Padre. Va. Capítulo 2, el Hijo. Jehová es su Dios. Jehová es su Dios. En este capítulo 2, lo que podemos ver, hermano, es Joel profetiza sobre la venida del Señor. La primera, la segunda y la intermedia. Ahí va a ver. Lea todo el capítulo 2 usted en su casa. Yo solo le voy a dar unos. También profetiza sobre la necesidad de convertirse al Señor. No solo arrepentirse, sino de convertirse al Señor. Muchos se arrepienten, pero no se convierten. Y convertirse es cambiar totalmente de mi criterio al criterio de la palabra de Dios que me tiene que formar. También aquí en el capítulo 2 lo vemos a él profetizar del gran amor de Dios, de su gracia, de su gran misericordia, de que Dios es un Dios perdonador. En el capítulo 2 habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿o no? Y también habla del arrebatamiento, hermano. En el capítulo 2, léalo, pero yo se le voy a dar un putacho por tiempo. Miremos pues, Joel, y mire dónde lo pone. Joel, ¿qué está pasando? Ahí está. 2:13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. En pocas palabras, quieres quitarte la rebelión y quieres quitar de la iglesia, quieres formar a la iglesia sin rebelión. No los hagas religiosos. Enséñales a que no es lo externo lo que agrada a Dios, es el corazón. Yo he visto algunos hermanos que predicando cómo vestirse, hermano. A mi pobre esposa la han insultado como 40 veces. Yo creo que es porque no la pueden tener porque es mía. Pero son bandidos porque no van con uno. Que vengan y que le machuquen la cola al león. Los voy a bendecir y mandarlos al Seol. No. Los voy a bendecir, pero como que el vestir fuera importante. ¿De qué sirve que una persona cumpla todo lo externo si su corazón está lejos de Dios? ¿Qué puede profetizar, hermano? ¿Qué puede profetizar? Que no me vengan con cuentos de fariseos, seuseos, seboseas y todos esos feos. Convertidos a Yahvé nuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, tardo a la cólera, pero no porque tarda no corrige. ¿Sí? Él espera. A usted como ministro no le han dicho algunas, es que usted, pastor, usted espera mucho, hombre. Usted mira que las cosas están ahí y no, pero si así es Dios, hermano, da chance. O es por nosotros. Le está dando tiempo. Si le da tiempo a Jezabel, hermano, no le va a dar tiempo a sus hijos que andan mal emplasticados. Vaya, que los hermanitos ya ahorita échelo de la iglesia de una vez. ¿Pero por qué? Démosle chance a que le caiga al 20. Tardo a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente del daño que causa. Aleluya. Pero ahora mire otra cosa. Va, con este texto, ¿qué tiene que tener un profeta a la manera de Joel? Tiene que ser clemente, tiene que ser misericordioso. No tiene que ser bravo. Por eso es que antes de que Dios llame a los profetas, tienen que haber sido pastores.
que les han formado entrañas de misericordia. Porque si, mire, un colérico es un carnal que actúa así. Es mejor que le digan a uno que te tardaste en hacer aquello y no que eres volátil. Imagínense que Dios fuera así, volátil con nosotros. Ya no estuviéramos, hermano. Bueno, usted tal vez sí, pues yo ya no. Mire esta versión traducida del English. Cambien su vida. Eso es lo que tiene que ministrar un profeta. No situaciones externas, no. Cambia tu interior, cambia tu manera de vivir. Hermano, ¿cómo la cambio? En la palabra está el método. No solo tu ropa. Vuelvan a Dios, su Dios. Por eso dije que el capítulo 2 es Jehová es su Dios. Es el capítulo del Hijo que habla el profeta Joel. Su Dios. He aquí porque Dios es bueno y misericordioso. Él respira, aquí está la táctica para no actuar rápido, mire. Él respira profundo y aguanta mucho. Este paciente Dios es extravagante en amor. Ay, yo pensé que iba a decir por lo menos amén. El Dios que nos llamó es extravagante en amor. Entonces, ¿cómo tenemos que ser los ministros de Él? Extravagantes en amor. No preocuparnos. Pero eso cuesta. Porque si duele lo que le hacen a uno las ovejas, ¿va, hermano? ¿O no duele? Duele. Pero ir entendiendo que no es uno el que los moldea, que es Dios. Decir, bueno, Señor, si tú los amas, yo los tengo que amar. A mí me va a costar más que a ti porque tú eres extravagante en amor, pero a mí por lo menos hazme amoroso y no de apellido porque no soy portugués, ¿va? Está siempre listo para cancelar una catástrofe. Mira, hermano, Dios a veces dice, bueno, ya no más, pero si uno se arrepiente y le dice, Señor, ten misericordia, por favor, como dijo aquel publicano, Señor, hazme misericordia, no como el fariseo, ¿va? Señor, pum, cambia las catástrofes. Ejemplo, Nínive. Les dio la oportunidad de otro tiempo, después la tuvo que destruir porque se les olvidó, pero lo que iba a hacerse, no, ok, se arrepintieron, se convirtieron. Características de un profeta al estilo de Joel. Sabe que Dios puede cambiar las cosas. ¿Se acuerdan aquel hombre que le fueron a profetizar y le dijeron, esa tu enfermedad es de muerte, así que arregla tu casa? Que el rey. Y en la salida, la actitud del rey hizo que el Señor cambiara y le dice, ¿qué hubiera pasado si este no hubiera sido así? Yo ya no voy, Señor. Ya me dijiste que se muera, hombre. Respáldame, Señor. Y era la orden, dile que le voy a dar 15 años más. Pero que sí ordene su casa. La ordenó, pero Dios sí le cumplió con 15 años más. O sea, ¿de quién depende el que tenga que haber corrección? De uno. Ok, no del profeta que lo dijo. Mire esta otra versión en el mismo texto. Muy bien, va, aleluya. No rasgues tu ropa para mostrar dolor. En cambio, vuélvete hacia mí con un corazón quebrantado. Buenas noches a los hermanos que se están durmiendo. Yo soy misericordioso, bueno y afectuoso. ¿Cómo tenemos que ser los profetas al estilo de Joel? No perder los estribos fácilmente. Hermano, que Dios nos ayude porque
Yo conozco hermanitos. Electronic. Yo soy electrónico. Mi esposa cada rato me dice, mijo, calma, take it easy, take it easy. Sosiego, date sosiego, me dice. Porque sí, a veces se arranca uno, hermano. No pierdo los estribos fácilmente y no me gusta castigar. Mire que Dios mal, Él no quiere. Pero porque nosotros no agarramos el concepto, nos tiene que corregir, tranquilizarnos. Ok, capítulo 2, vamos a correr porque ya solo me quedan 10 minutos. Capítulo 2 de Joel. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Pero mire, solo le quiero dar esto. Mire cómo dice otras versiones. Viene un tiempo en que el Espíritu Santo va a venir sobre toda clase de carne. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que son salvos? No. Pero recuérdese que Él es el Espíritu Santo el que nos lleva al Padre, arrastrados. Pero nos lleva al Padre acercándonos al Hijo. Y luego el Hijo nos catapulta, nos presenta. Entonces viene un tiempo en el que Dios va a hablarle a mucha gente inconversa, que va a llegar a la iglesia. Y déjeme decirle así, a algunos van a soñar. Yo tengo uno en la iglesia que Dios le hizo soñar la tribulación. Y llegó a la iglesia. Ese no se mueve de ahí. Le ha llovido, pero dice, aquí adentro estoy mejor que afuera. De veras, ¿quién lo convenció? El Espíritu Santo. El Espíritu. Eso comprueba que no somos nosotros los de la obra, hermano. La obra la hace Dios. Punto. Dejemos de pelear. Hay mucho pleito. Dice aquí sobre toda clase de carne, sobre todo ser humano, sobre la humanidad entera, sobre todo mortal. Esas son distintas versiones. Hay género de humanos. Sobre toda persona. Ahora, ¿para qué ellos? ¿Esto es para qué? Para arrepentirse y encontrar salvación. Pero también para nosotros. Por eso que un verdadero profeta, cuando llega a una iglesia, se tienen que activar los dones. Se tienen que activar los dones. Por eso cuando invite a un profeta para que ministre lo profético, dígale qué quiere. Porque usted conoce a sus ovejas. ¿En qué sentido? Dígale qué quiere. No es que usted le diga necesito que pregue. No. Sino que le diga quiero que actives. Porque principalmente esa es la función de los profetas, activar al pueblo de Dios en los dones. En los 18 dones. Ahí está. Versículo 29. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? La primera venida de Jesús y estos días. Siervos y siervas. Porque algunos todavía pastores y algunas iglesias de ministerios de Benecer no aceptan que las hermanas ministren todavía. Porque le están haciendo caso a los ancianos o a las ovejas que ellos mismos legalizaron. Y que ahora los tienen que meter al nuevo pacto. En donde en Cristo Jesús no hay. Eso lo hemos entendido. Ya sabemos que las hermanas no pueden ser apóstolas, solo epístolas. Eso lo ha dicho el apóstol, ¿verdad? Pero sí pueden ser porque el apostolado es de gobierno. Y a ella no las pusieron a eso. Pero pueden ser pastoras, maestras.
evangelistas, profetas. Solo que en lo profético, o sea, hay que darles más tiempo. Porque me aman, hermanas. Porque son muy sensibles. Y si no tienen genuinamente la sujeción a Dios, a la autoridad, aunque usen velo, se pueden pelar un día. ¿Sí me entendió? Pero usted puede ser profeta si está bajo una autoridad y verdaderamente se sujeta. ¿Por qué no? Pues si no va a parar como aquella de Miami. Ok, ¿cómo voy? 5 minutos. Versículo 32 del capítulo 2. Mire pues. Y sucederá que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén hallaréis salvación. ¿Monte Sión? Iglesia. ¿Jerusalén? Jerusalén, donde vamos en octubre. Habrá salvación, como ha dicho el Señor, porque es profecía del Señor, no de Joel. La profecía de Joel, no, la profecía del Señor revelada a Joel. ¿Sí o no? Sigo leyendo. Mire cómo dice, habrá escapatoria. Bueno, aquí no lo dice, sino dice, como ha dicho el Señor, el resto del pueblo de Judá. ¿Judá quiénes son? Judá. No, hombre, ¿qué dijo el apóstol de Judá? Es los que se van. Va que no ha oído los temas. Judá son los que se van, los arrebatados. Póngale atención ahí al Rema Canal. Una de esas se le pone. Serán llamados por el Señor su pueblo escogido. Pero mire cómo dice la versión al día. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué es eso, hermano? Oración de entrega. Escapará con vida. Primer escape. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria. ¿Qué es eso? ¿No es arrebatamiento eso? Aleluya. Como lo ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. O sea que los llamados van a tener que pasar la tribulación, pero son salvos. Pero ahí los van a ajustar. Y en el capítulo 3, que es el capítulo del Espíritu Santo, del que comanda, del que ordena, aparece la tribulación, aparece la gran tribulación, aparece el milenio y aparece lo que vamos a vivir después de todo el proceso de boda y todo. Cielos nuevos y tierra nueva. Lo miramos rapidito porque me están insinuando ya que me cae. Ahí se lo dejo, mire. 3:3. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Multitudes son los llamados. Pocos los escogidos. Y ya se lo sabe, ya voy compresionando. Aquí está. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión. ¿A dónde vamos? Mi santo monte, Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Y se cumple lo que dice Pedro. Nosotros esperamos. Entonces, un profeta a la manera de Joel profetiza sobre el arrebatamiento, no lo niega. No le dice al pueblo, guarden sus maletas, como dijo, porque el Señor no viene. No, el Señor sí viene. El Señor dijo que vendría, va a venir. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar listos. Porque si no estamos listos, cuando sentimos, ya pasó.
Y nos pasa la de aquella mujer de Cantares. Ok, póngase de pie, déjeme orar, tengo un minuto para ministrarlo. Pidámosle juntos, Señor, haznos ministros con la unción del profeta Joel. En el nombre de Jesús. Fortalécenos al oír tu palabra para que fortalecidos podamos ser usados en el ministerio profético para llevar fortaleza. Ayúdanos a respetar las autoridades delegadas, Señor. Aún a los padres biológicos de las ovejas. Para apagar las cosas contrarias que el adversario no quiere soltar en las ovejas en tu pueblo. Haznos ser ministros, Señor, que extirpan la rebeldía de la que se va a casar. Ayúdanos a entender que eres tú el que hace la obra, pero que nosotros somos tus instrumentos. Instrumentos para que tu obra sea perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Exaltamos el nombre del Señor con acciones de gracias. Démosle más fuerte ese aplauso, démosle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.